esta convocatoria. El tema de temas por estos días es el paquete económico 2013, que tiene varios aspectos. Ustedes mismos los han venido reseñando. Yo quisiera hoy dedicarle a un asunto fundamental que tiene este documento. El documento está hablando de 10 medidas para reactivar el crecimiento económico. Dos de ellas, una se refiere, la número 3, a la reforma energética y la número 10 a la reforma fiscal. Enrique Peña Nieto anuncia para el próximo año simultáneamente estas dos grandes y peligrosas reformas. La privatización de Pemex se está planteando en 3 de sus 4 subsidiarias. Eso va a tener un muy fuerte impacto fiscal. Actualmente la Secretaría de Hacienda cobra a Pemex una tasa de impuestos global del 71%. Los privados que quieren hacerse cargo de Pemex, de 3 de las 4 subsidiarias, plantean que a ellos solo se les cobre el 30% normal que tienen el resto de las empresas. La diferencia sería de 40-41%, que es una pérdida de ingresos petroleros muy significativa. Actualmente, el 33% del total de los ingresos federales proviene de Pemex, de tal manera que de perder este 40% de ingresos que aporta Pemex a los ingresos totales federales, se va a cubrir con la reforma fiscal. La reforma fiscal o reforma hacendaria va a cubrir el hoyo financiero que se presente si acaso se permite la privatización del petróleo. La reforma energética diseñada en el Acuerdo por México, firmado por Zambrano, que no por el PRD, establece que los hidrocarburos serían propiedad de la nación, pero Pemex se abrirá a la competencia en refinación, petroquímica y transportación. Quiere decir, entonces, que se privatizaría la refinación, habría refinerías privadas, la petroquímica, que son todos los derivados del petróleo, y la transportación o los ductos a través de los cuales se transporta el gas y el crudo. Las refinerías privadas serían eso, y Pemex le estaría comprando la gasolina a las refinerías privadas y Pemex la vendería a los consumidores. Es exactamente el mismo esquema que en la Comisión Federal de Electricidad. Los contratos privados se le dan a las empresas privadas, ellas hacen la generación de energía, hacen plantas generadoras de electricidad, la CFE le compra la electricidad a los privados y luego la CFE le vende a los consumidores. Es el mismo esquema que se está planteando para... Ya no hay audio. Senadora, un segundo, senadora. ¿Se escucha? ¿Puede hablar, por favor? A ver, ¿se escucha? No. ¿Se escucha? ¿Todavía? No. A ver, yo ¿Se escucha? ¿Sí? no. 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 Ahí, ya, ahí. A ver, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Ya? Ok. Ya, senadora. Les comentaba entonces que sería el mismo esquema que se aplica ya, a pesar del 27 constitucional, en la Comisión Federal de Electricidad. Pemex vendería el crudo a los privados en las refinerías hacen la gasolina y Pemex le compraría
la gasolina a los privados. Lo mismo los derivados que se hacen de petroquímica, que hay que decir que todas las plantas están paradas, deliberadamente e irracionalmente las tienen paradas y no producen. Se están importando gran parte de productos derivados, pero los derivados es el plusvalor. El crudo transformado a producto lleva un plusvalor muy grande al cual ha estado renunciando nuestro país o el gobierno mexicano en turno, y están esperando pues que los privados se queden con todo el mercado petrolero. Esto es lo que yo quisiera señalarles, que me parece sumamente importante que se subraye del paquete económico entregado al Congreso de la Unión, las 10 medidas orientadas, entre comillas, para aumentar el crecimiento, entre los cuales vienen la reforma energética y la reforma hacendaria. Esto va a ser una pérdida para México muy grande. No va a crecer México destruyendo su propio patrimonio o entregando el recurso estratégico que tenemos hoy día a los particulares. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Félix Muñiz, senador. Senadora, buenas tardes. Preguntarte dos cosas. ¿Se estará dando una privatización silenciosa por instrucciones de los Estados Unidos, por lo que comentas? Y parece ser que Zambrano sí acompaña mucho la política de Peña Nieto, entonces no sé si esté también a ustedes traicionándolos o no sé cómo ver esa postura de Zambrano. Bueno, en el tema de la privatización, que es algo sumamente grave, vamos a organizar, que queríamos el Congreso Nacional del PRD justamente para eso, pero en enero estaremos visitando casi en un fin de semana todos los cuadros políticos del partido de primer nivel. Estaremos recorriendo el país para informar de esto a toda la población, hacer una fuerte movilización en la Ciudad de México para alertar a la gente y ayude a evitar la privatización de Pemex. Se trata en efecto de una privatización silenciosa e inconstitucional, porque dicen que la extracción del petróleo y la exploración no serían privadas, pero yo les he dado datos ya de cómo en este momento hay tareas de exploración elaboradas con compañías petroleras extranjeras en Tabasco y están extrayendo petróleo, y que también están haciendo la exploración no solo en aguas profundas, sino también en superficie. Es el caso también de Tabasco. Aquí tenemos que recordar un asunto muy importante: la reforma energética del 2008. El PRI y el PRD en el 2008 nos unimos para evitar que prosperara la reforma energética que propuso Felipe Calderón en ese año. Y ¿qué era lo que salvamos en la reforma del 2008? Se salvó, por un lado, la movilización social y también un foro muy importante llevado aquí en el Senado de la República, que llegó a la conclusión de que ni la refinación, ni la transportación, ni tampoco la petroquímica debían ser privadas, y se hizo todo un estudio para asegurar que estas actividades, refinación, almacenamiento, transportación de hidrocarburos y petrolíferos, se mantuvieran en áreas atendidas únicamente por el Estado. Esa fue una ganancia de la reforma energética. Hoy día, esto que fue un triunfo prácticamente de la sociedad en su momento, ahora Enrique Peña Nieto, también del PRI, quiere recuperarlo, o sea, volver a las andadas. Esto definitivamente que no lo vamos a aceptar, y antes vamos a movilizar, a informar. Algo que parece silencioso lo vamos a informar con un método que nos permita llegar directo a la gente.
Y en el tema que usted comenta, justo el día que la Comisión Política Nacional discutiría con Jesús Zambrano un acuerdo en relación al acuerdo, él se fue solo, sin la autorización del órgano al cual está sujeto, se fue solo a título personal a presenciar y a sacarse la foto de algo que realmente no debiera llamarse reforma educativa. La reforma educativa es algo muy superior. Ahí no se habló de planes y programas educativos, no se habló de contenidos, no se habló de la calidad educativa. Bueno, no saben ni cuántas escuelas hay en el país, pues menos puede plantearse lo que anunciaron como reforma educativa. ¿Qué sí anunciaron? Que me parece también, dicho sea de paso, un exceso, poner un procedimiento de una comisión elevado a rango constitucional, me parece maltratar el objetivo que tiene la Constitución mexicana. Pero lo que están hablando es simplemente de sustituir, no sustituir ni siquiera, matizar el liderazgo que tiene el Bester Gordillo. Todavía Carlos Salinas, que está haciendo un símil, Carlos Salinas, cuando llegó, ilegítimo también, lo que hizo fue quitar a Carlos Conquitut Barrios, que tenía el control del sindicato y que solía meterse en asuntos educativos, lo sustituyó por el Bester Gordillo. Y bueno, ya llevamos casi 30 años con el Bester Gordillo y ella seguirá. Hay el Bester para rato. Yo creo que es todavía una simulación, que es simplemente un acuerdo político entre el PRI, entre priistas, que no veo la razón de que esté nuestro partido o nuestro presidente del partido en esa fotografía. No se habló ni siquiera de las plazas de comisionados y comisionadas que tiene el Bester Gordillo bajo su control, el ejército electoral, el ejército de operadores políticos con bonificaciones económicas muy importantes, que no dan clases a pesar de que su contrato es de docentes. No se habló ni se le va a quitar un pelo al gato. Todo va a quedar intacto y es en efecto una mera simulación esto que se anuncia. Deberíamos de más bien exigir una relación detallada de quiénes son, cómo se llaman, ese ejército político que controla el Bester Gordillo, que paga la Secretaría de Educación Pública con recursos de los contribuyentes, quiénes son, cuántos son, qué hacen, quiénes cubren las plazas que los comisionados dejan, cuánto se gasta en ellos y también si esto ayuda a la calidad educativa. Yo creo, sinceramente lo digo con mucha preocupación, lo anunciado es la creación de una comisión de evaluación. Todos estamos de acuerdo en la evaluación educativa, faltaba más. Pero elevarlo a rango constitucional, una tarea normal de cualquier secretario de Educación Pública que se precie de serlo, bueno, debe de tener una evaluación de la educación y aplicar una política educativa para mejorar esa calidad. Si no son capaces ni siquiera de controlar un liderazgo que está metido hasta la cocina en la educación, yo no veo que esto tenga buena perspectiva. ¿Alguien más? Sí, Berta Becerra. Berta Becerra, El Sol de México, senadora. A sus órdenes. Gracias. Usted habla de la privatización y de la no captación de recursos por parte del Estado. ¿Cómo se van a captar si son del 71% al 30%? Así es. Por un lado. Y por el otro, la exploración en aguas profundas ya la hacen empresas extranjeras. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Gracias. Mire, el hoyo fiscal que se crearía si acaso se privatizara Pemex, estas tres subsidiarias, y los privados, nadie en su sano juicio va a pagar más de lo que gana. Solo en Pemex existe este régimen fiscal donde se le exprime a Pemex más de su ganancia, cobrándosele tasas
de 71% en impuestos nada más. Cabe señalar que ha habido ya un cambio de régimen fiscal para Pemex desde el 2008 a la fecha, y que desde el 2008, en 2008 se cobraban 74% de impuestos a Pemex. Con el tiempo se ha venido disminuyendo y hoy día es de 71.5 la carga fiscal que paga Pemex. Si se le da a los privados solo van a pagar el 30% que marca la ley, y se abre un hoyo fiscal del 40% que estoy diciendo lo van a financiar con la reforma hacendaria. Luego entonces le quiero decir también que lo apuntado como política social en el acuerdo que firmó Zambrano, que no el PRD, también es una ilusión, porque dicen, esa es la zanahoria, que va a haber una política social, y por eso la firma del Zambrano, que no del PRD. Pero esta reforma social implica un costo muy grande que dicen va a ser de la reforma hacendaria. Una de dos: la reforma hacendaria paga el hoyo fiscal o paga la política social. No alcanza para las dos cosas. Yo le quería preguntar cómo les fue anoche en la cena con Videgaray. ¿Si llegaron a algún acuerdo? ¿Qué le plantearon? Bueno, con Videgaray anoche fue a pedido de nosotros, del grupo parlamentario del PRD, para tener un trato institucional y comenzar a hablar del paquete económico. Él comentó que era el primer grupo parlamentario que lo invitaba, tanto de la Cámara como del Senado, y que celebraba esta oportunidad de hablar con senadoras y senadores del PRD. Solamente le diría dos cosas. Fue una charla muy amplia, pero a mí en lo personal me preocuparon dos asuntos de lo comentado. Yo le pedí un documento que aparece en las redes sociales aquí traigo el nombre, ya, se llama Article for Consultation México 2012. Este documento se derivó de una reunión que tuvo el equipo de transición de Enrique Peña Nieto con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario entregó este documento a México el 19 de noviembre del 2012, siendo ya nosotros senadoras y senadores. Este Senado tiene facultades en materia internacional y debe de tener este documento, no de las redes sociales donde lo pudimos encontrar, sino entregado por el titular de Hacienda, que es al que le corresponde. Este documento es muy importante porque el Fondo Monetario Internacional casi está diseñando la política económica del 2013, y desde luego que este documento de criterios de política económica entregado la semana pasada al Congreso se deriva de estos lineamientos que pone el Fondo Monetario Internacional. Espero que nos entregue con toda formalidad el documento. El otro tema que me preocupó sobremanera fue la concepción que tiene de los precios de la gasolina. Hicimos la observación que en el paquete hacendario que nos entrega viene una reducción del 34% en el subsidio a las gasolinas. Eso significa que va a haber un incremento superior al precio de las gasolinas, siendo las gasolinas ya de por sí muy caras, porque suben cada mes 8 centavos por litro, y que ya ha tenido tan solo en este año un incremento de 45% la gasolina magna, que es la de un mayor consumo. Entonces preocupa la visión que tiene el nuevo secretario de Hacienda, que dice que le está reduciendo los subsidios a la gasolina porque son para los ricos, que la gasolina es para los ricos. Los subsidios debieran concentrarse en los pobres. El
consumo de gasolina impacta, él decía, los subsidios en la gasolina está destinado solo a un mercado de los ricos. Bueno, esto preocupa sobremanera porque las gasolinas, para empezar, son insumo de la producción y por lo tanto son un factor inflacionario de manera determinante, y como son un factor inflacionario, impactan en todos los productos, en especial los alimentos, que es en lo que gastan los pobres. Los pobres gastan casi la totalidad de sus ingresos en alimentos, y los alimentos se inflacionan porque se transportan a través de un combustible que se llama gasolina, y el precio de los alimentos creció este año 45% de acuerdo a las cifras que da el INEGI. Entonces hay una relación directa en el incremento del precio de la gasolina con el aumento del precio de los alimentos, y estás dañando severamente a todo el pueblo mexicano y muy en especial a los pobres. Entonces a mí me preocupan esas dos cosas de las muchas de las que hablamos ayer. Senadora, ¿tiene un cálculo de en cuánto impactaría este 34%, el quitar ese subsidio del 34%? Ahorita lo estamos calculando y a las 5 de la tarde, que tenemos Comisión de Hacienda, se los vamos a presentar. Margarita, senadora. Senadora, preguntarle, en estas dos reformas que ha anunciado y que ustedes están rechazando, la tributaria y la reforma, ¿cuál fue las dos que dijo? La tributaria y la energética. ¿Cómo le harían ustedes para detenerla? Que ustedes dicen no va a pasar, si no tienen al parecer los números ni en la Cámara de Diputados ni aquí en el Senado, y yo creo que el PAN pues sería difícil que apoyara este rechazo que ustedes anuncian. Entonces, ¿veríamos más movilizaciones o cuál sería la estrategia del PRD? La que le comentaba yo. Todo enero vamos a estar dedicados, pero desde un primer fin de semana, un grupo de cuadros de primer nivel del PRD, vamos a estar visitando todo el país simultáneamente con esta información. Vamos a alertar a la sociedad. Las y los senadores, las y los diputados son, entre comillas, representantes populares. Fueron electos por la población. Entonces, nosotros recibimos un mandato, somos mandatarios. Recibimos el mandato de nuestros electores, de tal manera que son ellos los que deben de determinar el voto que se haga aquí, y lo que vamos a hacer en cada uno de los 300 distritos y en cada uno de los estados de la República es decir quién es el diputado y cómo van a votar este asunto, para que los tengan monitoreados, a ver si les va a seguir gustando también la reforma política que también viene planteada de reelección de legisladores. Última pregunta, presidente. Manuel Hernández, de Diario 24 Horas. Senadora, le plantearon todas estas inquietudes a Luis Videgaray, y hoy ya salió la información de que se reunieron los tres coordinadores de las bancadas PRI, PAN, PRD nuevamente con Luis Videgaray para ver lo referente a la ley de ingresos. No sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, la única reforma, desde luego que la ley de ingresos es una ley muy limitada. Prácticamente no tiene cambios, son actualizaciones. Ya ustedes han dado los reportes de cuáles rubros suben, cuáles rubros bajan, pero a nosotros en lo personal nos parece que como quedó en la Cámara de Diputados es muy insuficiente el trabajo legislativo, y debemos hacerlo acá en la Cámara de Senadores en dos puntos que también los platicamos anoche con el secretario. Uno es mover el tipo de cambio en 60 centavos. Mover el tipo de cambio de 12.90 o 12.9 pesos por dólar es algo, subirle 60 centavos para que quede en 13.5 significaría un movimiento normal que se va a dar tan solo con el movimiento del incremento de los precios de la gasolina. O sea, no es algo
abusivo, algo exagerado, es un crecimiento muy leve en el tipo de cambio. Si se modifica, que además es un número escrito porque eso va a futuro, con eso se aumentarían 22,000 millones de pesos los ingresos totales. Y otra forma de aumentar los ingresos totales es lo que ha pedido este Senado de la República, de elevar el impuesto a los tabacos, de elevar el impuesto a los refrescos, de poner un impuesto importante a la minería y también las aseguradoras y las empresas afianzadoras, que prácticamente pagan cero, porque todo lo devuelven, se les devuelve el IVA y además todo lo deducen y la suma es cero, que entremos también a ver estos temas para aumentar los ingresos en un porcentaje mayor al presentado. Senadora, buenas tardes. En Cámara de Diputados está avanzando muy rápido la aprobación de la ley de ingresos, precisamente. Senadora, ¿ustedes estarían aquí porque se le dé fast track precisamente a esta ley? Pues está rebasando nuestras fuerzas, la verdad. Nos llegó el paquete económico, lo querían en la misma semana, decían que el día de las lupitas, o sea, hoy, tenía que quedar listo en la Cámara para que el jueves próximo se aprobara en el Senado. Bueno, nosotros no admitimos, también se lo mencionamos al secretario anoche, que estas prisas lo único que provocan luego son desaciertos y al rato tienen que estar haciendo enmiendas y fe de erratas, de tal manera que lo mejor era darse un tiempo considerable, que nadie teníamos prisa por irnos a la Navidad, que aquí no ha llegado el espíritu navideño y que podíamos quedarnos incluso hasta el Año Nuevo. Sin embargo, no, quieren irse a la Navidad. Y es más, acabar a lo más la próxima semana. Y es cierto, parte de una de las observaciones que hizo él, que en los sexenios, en el cambio de gobierno, pues la ley se modificó para que solamente en el año de transición de gobierno se pudiera tener estas prisas. Yo creo que la verdadera reforma fiscal y la verdadera política hacendaria, que es ingreso y gasto, viene en febrero. Por eso no les importa tanto esta. Gracias.